Pues hoy en A por tu salud hablamos del cáncer de piel. Tenemos con nosotros como invitado al doctor David Moreno, que es jefe del servicio de dermatología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. David, ¿qué tal? Hola, muy bien, buenas tardes. Gracias por venir y por todo lo que nos vas a contar y vas a arrojar luz. El cáncer, el temido, ¿no? Cáncer de piel. Bueno, todos son temidos, ¿no? Pero es verdad que a todos nos sale alguna vez alguna cosita, alguna manchita y vamos a visitar Sí, al especialista y siempre el pellizquito lo tienes hasta que te dice, no, esto no tiene importancia. sí, es cierto, de hecho, es el cáncer de piel es el tipo de cáncer más frecuente de la especie humana, se dice, siempre asociamos a la frecuencia de cáncer con el cáncer de pulmón, de próstata y de mama, pero la realidad es que el cáncer más frecuente que tiene el hombre y la mujer es el cáncer de piel, Mm. concretamente el carcinoma vasocelular, de células basales. Sí que es cierto que en la mayoría de las ocasiones, la mayoría de los pacientes con un tratamiento precoz se curan y en otros casos sí que puede dar lugar a mayores problemas, pero efectivamente todos tenemos en casa, en nuestro entorno familiar, personal y social, pues personas que han sido intervenidas o tratadas por un cáncer de piel. Ujú. ¿Por qué se suele originar un cáncer de piel? Habrá causas genéticas, me imagino, ¿no? Pero sobre todo el factor ambiental, Claro, supongo. efectivamente hay una predisposición genética, como ocurre en la mayor parte de las enfermedades y del cáncer concretamente, pero por ponerlo de forma clara, el cáncer de piel es a la exposición solar al sol lo que el cáncer de pulmón o el tabaco al cáncer de pulmón. De hecho, son los dos tipos de cáncer con mejor asociación y más clara asociación entre la causa y el efecto. El cáncer de piel es causa directa en la mayoría de los casos, porque sí que es verdad que hay algunas excepciones, es el resultado de la exposición solar acumulada a lo largo de la vida. Más que exposición solar acumulada, quemadura solar reiterada, repetida desde la infancia, pues que dan lugar en la vida adulta al desarrollo de un cáncer de piel. Ujú. La verdad es que da miedo, sobre todo en esta época del año, porque es verdad, ¿no? Que se debe utilizar la protección solar durante todo el año. Lo que tenemos más expuesto es la cara y la mano y los brazos, ¿no? También es verdad que solemos protegernos mucho la cara, pero los brazos no le hacemos mucha cuenta ni tampoco a las manos. Y luego pasa lo que pasa, que empiezan a salir manchitas, pequitas. Efectivamente, la zona fotoexpuesta, y lo ha dicho perfectamente, la cara, el escote en señoras, en chicas, los antebrazos, el dorso de las manos, son las localizaciones habituales en las que diagnosticamos y tratamos cáncer de piel, pero fundamentalmente la cara, lo cual es una localización, una zona anatómica pues, que tiene su, digamos, su desafío desde el punto de vista de tratamiento. Pero efectivamente siempre decimos que cualquier herida que aparece en la cara en un adulto, una herida que no cicatriza en un par de semanas, pues evidentemente habría que intentar descartar que no estamos ante un cáncer de piel. Ujú. Es traicionero, ¿no? Porque, las personas blanquitas o incluso un poco pelirrojillas, suelen padecer, desde muy jóvenes, manchas, lunares, algunas excrescencias de la piel, que siempre se atribuye, pues eso, a que es que eres blanquita o es que también tu madre y tu padre, pues también eran así. Y, claro, también tú dices, estás cada 2 por 3 mirándote, llega un momento que parece que incluso el propio doctor te toma por, no sé, un poco por hipocondríaca, ¿no? Pero, ¿cuándo hay que ir al Sí, médico? efectivamente. Hay algunas pautas, hay algunas pautas. Efectivamente, la ventaja que tiene el cáncer de piel, que es el propio paciente el que se lo detecta sin necesidad de ninguna prueba, lo vemos con nuestros propios ojos desde que aparece, pero sí que es verdad que el cáncer de piel puede confundirse con otras lesiones o con otras manchas que tenemos y que son completamente normales. Por ejemplo, los nevos, los lunares. Ujú. Efectivamente, diferenciar un melanoma al principio de su desarrollo de un lunar puede ser difícil incluso para el dermatólogo, incluso para el médico de familia o incluso para el dermatólogo. Por lo tanto, aquí hay una serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, la edad es un dato importante, sobre todo para el melanoma y el cáncer no melanoma. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que hasta los 30, 35 años aproximadamente es una edad en la que es normal que tengamos lunares. Lunares, pues como los conocemos todos, estas lesiones marroncitas que tenemos por todo el cuerpo. Claro, ya cuando nos vemos con 45, 50, 55 años, una lesión que aparece nueva, que aparece un lunar no debe ser, porque a esa edad no tenemos que tener lunares nuevos.
Al contrario, también es verdad que tenemos que tranquilizar a los padres que consultan porque a sus hijos le están saliendo lunares. Los lunares son lesiones completamente naturales y normales y que además van a salir durante la infancia y de la adolescencia de los chicos y a veces en gran número o incluso crecen de manera proporcional o como crece el chico o la chica. De manera que el tema de la edad es muy importante, hasta el punto que decimos que si ya nos vamos a una edad por encima de 40, 45, en el caso del cáncer no melanoma, siempre decimos que un consejo muy sencillito es cualquier herida en la cara que no cicatriza en un par de semanas, eso puede ser un carcinoma de piel. Es muy típico, muy habitual que las personas que desarrollan este tipo de heridas en la cara, siempre le buscamos una explicación. Oh, esto ha sido del afeitado, esto es del apoyo de la gafa. Ni el afeitado ni la gafa provocan una herida que no cura, ¿de acuerdo? De manera que al final son distractores que lo que hacen es que ese cáncer de piel, que puede ser resuelto cuando tiene 2-3 milímetros, pues lo dejemos y ya se convierta en una situación más problemática. Por lo tanto, tranquilizar a niños y adolescentes porque el cáncer de piel es extraordinariamente raro en estas edades, pero por el contrario ser muy cautos y suspicaces en caso de cualquier lesión que aparece, pues eso, a partir de los 40, 50 años. Bueno, pues tomen nota. Por cierto, pueden consultar en torno a este tema al doctor a lo largo de esta hora. No tienen más que dejar su mensaje de voz en estos teléfonos. Estos son nuestros teléfonos: 670 94 30 15 y 670 940 200. Los lunares. Los lunares que has tenido toda la vida, con una forma, con un color, un día ese mismo lunar que no te molestaba para nada, empieza a picarte un poquito y cambia de forma. Hay que ir al médico del tirón. Por supuesto, cualquiera, aunque también es cierto que es extraordinariamente raro que un lunar de toda la vida se convierta en melanoma, los lunares nos indican que podemos tener más riesgo de desarrollar un melanoma, pero no que se conviertan en esos lunares. Es un dato muy claro. Lunares tiene el 100% de la población. Sin embargo, el melanoma, que es ese tumor que asociamos con los lunares, es un tumor que no es especialmente frecuente. Es un tumor que no es tan frecuente como el carcinoma. Por lo tanto, es lógico pensar que los melanomas no vienen de lunares que se convierten en malignos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el melanoma es un tumor de muy lento crecimiento. Y esa lesión que tenemos que nos aparece y que nos parece un lunar, pero que sigue creciendo, es muy probable que esa lesión ya fuera un melanoma desde el principio. Por lo tanto, vuelvo al mensaje de la edad que decía antes, ¿no? Es muy poco probable que lunares de toda la vida cambien y se conviertan en melanoma. No obstante, ante cualquier cambio de cualquier lesión que tengamos, sea un lunar o sea otro tipo de mancha, hay que consultarlo, por supuesto, porque ahí es donde está la posibilidad de curación, en el tratamiento precoz. ¿Cuál es la diferencia entre melanoma, que bueno, ya queda claro por lo que está comentando, que se asocia a los lunares, con respecto al carcinoma? Sí. ¿El carcinoma qué es una herida? ¿Qué es el carcinoma? Efectivamente, el melanoma, por decirlo de alguna manera, el aspecto que da es el de un lunar un poquito más raro, con un color un poquito más irregular, con los bordes un poquito más irregulares. Sin embargo, si nos vamos al cáncer no melanoma, y ahí estamos hablando del carcinoma, suele presentarse mayoritariamente en la cara, y o bien lo hace como un pequeño bultito o bien como una heridita pequeña. Y que si no se trata, pues va creciendo. Entonces, de nuevo, nos vamos a un adulto que le aparece en la cara cualquier lesión, bultito, como un granito, o sobre todo si es una herida pequeñita, una ulcerita pequeñita, esto nos tiene que ponerle la pista porque habría que descartar un carcinoma. Hay que llevar siempre protección, factor 50 como mínimo. A ver, siempre. Hay que llevarla cuando hace falta, y esto es muy importante. A veces me dicen pacientes, yo salgo al despacho a las 8 de la mañana en noviembre y me pongo fotoprotector. No hace falta ponerse a las 8 de la mañana en noviembre fotoprotector para ir a la oficina. Me explico. Ahora todos en nuestros móviles tenemos en las aplicaciones nativas del tiempo un indicador que es muy interesante, que es el índice ultravioleta, el IUV. Y ahí está, lo que expresa ese indicador es la radiación ultravioleta que llega a la Tierra. Entonces, si vemos esa curva, que la podemos ver todos ahora mismo en nuestro móvil, es una curva que tiene su máximo a partir de las 11, 12 de la mañana y a partir de las 5 o 6 de la tarde comienza a bajar. Cuando ese IUV, ese índice ultravioleta, es superior a 3, está por encima de 3, es cuando necesaria y obligatoriamente hay que usar fotoprotección. Pero si nos vamos a esas horas que digo, a las 8 de las 9 de la mañana, hoy por ejemplo se ha sido un día que a las 10 de la mañana ya la radiación solar ya apretaba, pero no es lo normal. Entonces cuando tenemos que efectivamente asegurar que estamos protegiéndonos del sol, es
en ese intervalo de tiempo, a partir de las 11 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, sobre todo en verano. ¿Para qué? Pues porque, hombre, no deja de ser el fotoprotector un producto que tiene un coste y que efectivamente hay que utilizarlo cuando realmente nos proporciona algún beneficio. Y en esos momentos del día y en esas estaciones del año cuando la radiación ultravioleta que llega a la Tierra es la máxima. Después está quien dice, no, yo no me tengo que poner fotoprotección porque mira, yo me llevo todo el tiempo en la oficina y luego en el coche y en el coche voy para casa. Yo algunas veces, David, voy en el coche y es que me voy sintiendo que me está quemando la cara. Efectivamente, y es muy curioso, hay imágenes en internet y que se han circulado mucho y las usamos nosotros mucho con fines docentes cuando damos charlas, es el carcinoma o el cáncer de piel o el fotoenvejecimiento del conductor profesional, que son tumores que aparecen indefectiblemente o en la mejilla izquierda o en el antebrazo izquierdo. ¿Por qué? Pues porque es la zona efectivamente de exposición. Es verdad que la cristalería de los coches modernos tiene filtros protectores, pero que evidentemente en un viaje largo no es una protección completa. De manera que incluso cuando viajamos de día y nos alcanza la radiación solar, pues también conviene protegernos. Ujú. La de cáncer, porque ahora hay mucha más información al respecto, pero de muy poquitos años a esta parte realmente, sobre todo con esa insistencia que tenemos con la protección solar. Pero uno se pone a pensar en profesiones, pues precisamente como alguien que conduzca un camión y que se Ujú. lleva la vida entera, y Así es, efectivamente la vida entera dándole ahí el sol en el brazo. efectivamente. ¿Qué porcentaje tiene de desarrollar un cáncer de piel esta persona? Pues muy alto, y de hecho vemos hace varias décadas, cuando empecé yo quizás en dermatología, se asociaba mucho el cáncer a las profesiones, digamos, personas trabajadoras en el campo o en el mar quizás, ¿no? Hoy día la vemos también muy asociada a actividades recreativas, deportes expuestos al aire libre, pero efectivamente la posibilidad que tiene una persona que llega toda la vida trabajando en el campo o en el mar o haciendo una actividad deportiva desde pequeño, entrenando al aire libre, si no se ha protegido, pues la posibilidad es muy alta. De hecho, en este sentido, quizás estemos cambiando un poco el patrón y estamos atendiendo cada vez a personas que, si bien el cáncer de piel, el carcinoma, antes se circunscribía a unas edades por encima de los 60-70, cada vez son más los pacientes de 40 y 50 años que operamos con tumores en la cara, con carcinomas en la cara. Y esto se asocia efectivamente a una actividad deportiva que en las 3-4 últimas décadas se ha fomentado en los chicos jóvenes. Deportes al aire libre, lo podemos ver aquí en el río, la Mm. actividad deportiva tan intensa que hay, incluso hoy que pasaba yo por aquí, efectivamente había muchos deportistas remando en el río, pues son chicos que se llevan desde una infancia muy precoz, expuestos al sol. Sí que es verdad que no se queman porque pueden incluso tener unos hábitos saludables de fotoprotección, pero no cabe duda que hay una exposición que se va acumulando y, como siempre decimos, esto de que la piel tiene memoria, al final el riesgo, y más si no se protegen de forma adecuada, es muy alto de que en la vida adulta desarrollen un carcinoma. Ujú. De hecho, lo de que la piel tiene memoria, cuando eres joven y no te has protegido lo suficiente y has practicado mucho deporte al aire libre y, bueno, sí, con muy buen colorcito, ¿verdad? Muy guapa, pero luego cuando se alcanza cierta edad de pronto empiezan a salir manchas en la cara. Claro. ¿Estas manchas provienen de aquellos años en los que no te protegías para nada? Viene, pero de una forma absolutamente clara y directa. De hecho, el proceso, las características, el aspecto que tenemos cuando vamos cumpliendo años, el concepto clínico y técnico es fotoenvejecimiento. Es decir, Ujú. que esas manchas que tenemos, esos lunares o otro tipo de manchas, esas queratosis, esas lesiones premalignas o incluso malignas, las arrugas, por supuesto, la pérdida de elasticidad, la sequedad de la piel que tenemos cuando somos adultos, por supuesto que es consecuencia directa de la exposición solar Ujú. sin protección durante la juventud. De hecho, se llama, como digo, fotoenvejecimiento. Claro, entre eso y que vamos perdiendo colágeno y todas esas cosas que nos Claro, vamos dejando por el camino. vamos perdiendo, pero la exposición solar crónica prolongada sin protección lo favorece. Y esto Ujú, es muy llamativo porque vemos a muchas chicas con esto, ahora digo chicas porque es más frecuente que en chicos sí. todavía, con esto del skincare, que me llama mucho la atención, uso de muchas rutinas, mucho retinol, para una chica que quizás con 16, 18 años no lo necesita, pero sin embargo vienen bronceadas, por lo Mm, cual estamos un poquito haciendo con acciones un poquito contradictorias, ¿no? Por una parte protegiendo y por otra parte favoreciendo esas manchas y esas imperfecciones en la vida ujú. adulta, que son consecuencia directa, como digo, de la exposición al sol. El retinol que lo acaba de nombrar,
lo que pone es la piel más fina, ¿no? Efectivamente. Con lo cual menos resistente. Efectivamente, es otra cuestión que resulta muy paradójica y el retinol es un derivado de la vitamina A que nosotros en dermatología utilizamos para el tratamiento de algunas enfermedades, entre ellas el acné. Y es un medicamento que sensibiliza y hace más sensible y nos expone más a la quemadura solar. Por lo tanto, estamos usando retinol para tener un mejor aspecto de la piel, pero sin embargo estamos favoreciendo ese fotoenvejecimiento de manera precoz. Con lo cual el consejo, ¿cuál es? Deja el retinol o póntelo por la noche, ¿no? Fotoprotección. Y Yo siempre fotoprotección digo a máxima. las chicas, a los chicos jóvenes que acuden. ¿Y tú quién eres? José Manuel Pacheco, malaguista desde chiquitito. ¿Qué me compras esta taquilla ahorrando con la fibra de Olin? Vamos, un caprichito. Pero eso no es la de Superboc, ¿eh? Este verano ahorra con la fibra de Olin y permítete un caprichito. Solicitando esto de retinol a los 16, 18 años, esto es como regar una planta de plástico, no es necesario en absoluto. Con 16, 18, 20 años nuestra piel tiene colágeno, elastina, tiene estructura perfecta y una hidratación perfecta que no necesita de mucha más ayuda. Y la mejor, si queremos realmente evitar o reducir esas manchas en la vida adulta, esas arrugas finas en la vida adulta, Sí. el mejor consejo es fotoprotección. Pueden hacerles consulta al doctor David Moreno, aprovechen y pueden dejar sus mensajes de voz en estos teléfonos. Estos son nuestros teléfonos: 670 94 30 15 y 670 940 200. Además de tener la precaución de fotoprotegerse pues con las cremitas, que las hay de muchos precios, que antes Sí, aludía a ese tanto. tema y bueno, pues no hace falta tanto dinero, No. ni mucho menos. Pero también hay que acudir de vez en cuando al profesional para hacerse una revisión, igual que vamos al dentista, ¿no? Para ver que la boca está perfecta, que no tenemos caries ni nada. Hay que ir también al dermatólogo cada cuánto tiempo, más o menos. Especialmente en personas que ya tienen factores de riesgo, personas que ya tienen, pues en la familia hay casos de melanoma y sobre todo personas que tienen, digamos, por ejemplo, más de 50 lunares en todo el cuerpo. Estas personas sí que necesitarían una primera valoración por el dermatólogo que ya decidirá en función de las características de esos lunares. También es importante pues la profesión, la exposición solar que mantienen, pues ya el dermatólogo en base a lo que vea pues sí que recomendará seguimiento, pero no solo seguimiento, sino que es posible que incluso en personas que tienen estos lunares que son un poquito más raros, que llamamos nevos atípicos, lunares atípicos, y que sí se asocian con una mayor frecuencia de melanoma, incluso es posible que hasta estos pacientes, estas personas sean incluidas en programas de seguimiento digital ya más estrecho, que es la simple visita con el dermatólogo. Dentro de esos 50 lunares Sí. mínimos que acaba de nombrar, ¿se encontrarían también las queratosis o eso es otra cosa? No, ahí estamos hablando de dos tipos de cáncer. Cuando hablamos de lunares y prevención a través del estudio de los lunares, estamos intentando evitar el melanoma. Cuando hablamos de queratosis actínicas o queratosis solares, estamos hablando ya de carcinoma. ¿De acuerdo? Las queratosis actínicas, digamos que, de hecho, en algunos textos todavía se consideran lesiones precancerosas que nos avisan de que esa piel ya ha tenido una exposición, ya no una exposición, ya tiene un daño solar crónico. Y el primer aviso es la queratosis actínica. La queratosis actínica se trata con mucha facilidad, pero si no se trata, esa sí que se puede transformar en un carcinoma que ya requiera una intervención un poquito más compleja. ¿Esa es la que se quema con el spray? El tratamiento más habitual puede ser con el spray de nitrógeno líquido, el mismo que utilizamos para tratar verrugas, o bien incluso con algunas cremas que utilizamos también y que son realmente efectivas. Por lo tanto, cuando hablamos de lunares, estamos intentando prevenir melanoma o diagnosticar precozmente melanoma, y si ya estamos hablando de queratosis actínica, el objetivo es evitar o tratar precozmente un posible carcinoma. Pero hay otros tipos de queratosis aparte de la actínica, ¿no? Exactamente, luego están las queratosis seborreicas, que es muy interesante. Las queratosis seborreicas, el 80% de la población adulta tiene queratosis seborreica y se da una circunstancia muy curiosa, que son el principal simulador de melanoma. A ver, Así es. ¿eso qué significa? Pues que son lesiones pigmentadas, que pueden tener un color muy heterogéneo, muy irregular y por lo tanto que cumple con todo esto que decimos del diagnóstico precoz del melanoma. Por lo tanto, son lesiones que asustan mucho. Claro, gente que todos los años se cree que tiene cáncer de piel. Exactamente, probablemente, evidentemente, y digo gracias a Dios, el cáncer de piel, concretamente el melanoma, no es un tumor especialmente frecuente. Sin embargo, las queratosis seborreicas sí que lo son. Por lo tanto, la mayor parte, y eso nosotros lo hemos estudiado en nuestra experiencia,
el mayor confusor, el mayor, digamos, el falso positivo de melanoma es la queratosis seborreica más que el lunar. Por lo Ujú. tanto, a veces... Y por otra parte, son lesiones que son muy sencillas, son muy fáciles de diagnosticar por el dermatólogo, o Ujú. bien a vista o bien con el dermatoscopio, es una lesión que en 20 segundos está diagnosticada. Por lo tanto, no nos debemos quedar con la duda, porque eso que incluso nos pueden decir, ¿es una queratosis seborreica? Pues clínicamente muy parecida a un melanoma. No pretendo Ujú. asustar, pero sí que decir que, oye, que podemos diagnosticarlo y tratarlo precozmente. Sí, que las personas que se cuidan, Eso es. todos los años tienen alguna Sí, duda y sí, sí. terminan en el dermatólogo, en la dermatóloga consultando. No hay que tener miedo a ir a una consulta de un dermatólogo. Normalmente las pruebas que vosotros hacéis no hacen daño, ¿no? En absoluto. La prueba que hacemos es ver con nuestros propios ojos, con nuestras gafas si las necesitamos, y con un Mm, dermatoscopio, que es un sistema óptico, una lupa, con un sistema un poquito más sofisticado de aumento, pero que no hay que ujú, hacer ninguna prueba. Es más, incluso los tratamientos, el 80% de los tumores de piel, pues se tratan con una cirugía menor, con anestesia local y que no requieren una baja ni nada. Por lo tanto, efectivamente, hay que ir con confianza, porque lo normal es que nos diga el dermatólogo que no es nada lo que tenemos, pero si es algo, se resuelve, pues, como se suele decir, sobre la marcha. ujú. O sea, aunque sea un cáncer o Claro, un sobre los melanoma, eso se, carcinomas, se extirpa y fuera. exactamente. Nosotros incluso en Ujú, nuestro programa del Hospital Virgen Macarena, que ya conocemos el modelo de accesos a través de teleconsulta, estos pacientes que los que sospechamos, diagnosticamos con sencillez y facilidad un carcinoma a través de una foto que nos envían desde su centro de salud, ese paciente es directamente citado en el quirófano y en una ujú, intervención de no más de 20-30 minutos, la mayor parte de los casos con anestesia local, como digo, se opera, el paciente se va, pero ojo, en el caso de los carcinomas, ese tumor, el paciente se va con el tumor curado. Quiero ujú, decir que el carcinoma, al contrario que el melanoma, cuando se trata precozmente es un tumor que no va a dar metástasis ni problemas en otros órganos. El carcinoma, el problema que tiene es que si no se trata, pues sigue creciendo y destruyendo el tejido local donde está. Si es la mm, cara, pues la cara, si es el brazo, pues el brazo. Pero en el momento que operamos ese tumor y ese tumor está completamente extirpado, ese paciente está curado de su carcinoma. Y eso lo ujú. tenemos que decir muy, muy claro. Claro, porque un melanoma en la capa exterior a lo mejor puede tener una protuberancia milimétrica, ¿no? Pero por dentro sí puede ser un poquito más El melanoma efectivamente profundo, ¿no? tiene, como decimos nosotros, otra historia natural, pero también es verdad, y esto es cierto, y son datos basados en los estudios de muchísimos años, el 80% de los melanomas también se curan. Se Ujú, curan, y cuando digo se curan es, lo extirpamos y ese paciente no va a tener nunca más problemas con ese melanoma. Hay otro 20% de pacientes con melanoma en el que efectivamente, como bien dices, ese melanoma pues era un poquito más profundo de lo que el aspecto de la piel nos indicaba. En esos casos, pues a lo mejor puede haber afectación o metástasis en los ganglios linfáticos que se pueden operar y ahí también el paciente se puede curar y no tener más problemas. Tenemos muchos pacientes en nuestra unidad de melanoma que se operaron hace años con metástasis en los ganglios. Son pacientes que están perfectamente vivos y sin ningún tipo de problema. Y luego también es verdad que hay un porcentaje mínimo, pero que existe, de pacientes en los que ese melanoma ya ha llegado a otros órganos y sistemas. Hígado, cerebro, pulmón, y ahí ya la situación es un poquito más complicada, pero que también disponemos hoy día de tratamientos adecuados para estas personas. pero este último caso que estás citando es de personas que se dejaron ir o que no dio la cara hasta el último momento, el melanoma, cuando ya estaba muy Sí. avanzado. Pues ahí hay dos grupos principales. Efectivamente, el melanoma nos da otra oportunidad. No solo que se ve a simple vista, sino que es un tumor de lento crecimiento. Además, el melanoma es tanto más peligroso como tan profundo es. A medida que pasa el tiempo, si no lo tratamos, como antes decías, el melanoma va profundizando hasta que alcanza los vasos sanguíneos, que están en las zonas más profundas de la piel. ¿De acuerdo? Mientras no Ujú, llegue ahí, no hay ningún problema, se cura. Efectivamente, entonces, porque no se consulta a tiempo y ese melanoma va profundizando, pues la mayoría de los pacientes ocurre eso. No hay un diagnóstico precoz, no hay un tratamiento precoz, por lo tanto el melanoma ya es un melanoma más avanzado. Pero también es verdad que hay un pequeño grupo de melanomas, que es muy pequeño, no es el más frecuente ni muchísimo menos, que llamamos el melanoma de rápido crecimiento. Y es un ujú. melanoma que desde el principio que aparece ya es un melanoma con cierta agresividad. Pero como digo, afortunadamente no es el más frecuente de los tumores. Por lo tanto, el melanoma nos da muchas oportunidades para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento precoz. A poco que nos veamos una mancha que no nos gusta, la consultamos, que si fuera un melanoma se extirpa y tenemos muchas posibilidades de curar al paciente.
Estos son nuestros teléfonos: 670 94 30 15 y 670 940 200. El melanoma o también el carcinoma, vamos, el cáncer de piel, ¿hay prevalencia en cuanto a sexos? No, realmente no hay. Hay diferencias en cuanto a dónde aparece, en las localizaciones en las que aparece el melanoma, pues muy típicamente se aparece más, por ejemplo, en la pierna en las mujeres, precisamente por el uso de falda, mientras que en los hombres aparece más en el tronco o en los brazos, pero realmente no existe una mayor frecuencia en orden de sexo. En el caso del carcinoma sí. Hasta hace pocos años se describía una mayor frecuencia en el hombre debido al histórico de ocupaciones con exposición solar, que eran personas más dedicadas al campo o al mar, que eran ocupaciones pues mayoritariamente masculinas. Y hoy día pues esto se está equilibrando, como decía, por el efecto importante de la exposición solar recreativa, por deporte o por actividades al aire libre no laborales, y esa ahora mismo pues también están al igual tanto hombres como mujeres. Ahora está un poquito menos de moda, pero desde luego hace unos años hasta la gente se las compraba y las tenía en casa, las camas de rayos UVA. Sí. ¿Son peligrosas para el cáncer de piel? Sí que lo son, y aquí hay que ser tremendamente claro. En Estados Unidos, de hecho, hay una regulación muy restrictiva con el uso de las cámaras, de las cabinas de radiación ultravioleta. De hecho, no están prohibidas para menores de 16 años no pueden usar una cabina de este tipo. En Europa hay normativa en desarrollo y alguna normativa parecida. Estamos todavía lejos de la normativa norteamericana, pero la radiación ultravioleta, tanto la A como la B, influyen en el deterioro de la piel y también en el riesgo de cáncer de piel. Por lo tanto, este bronceado, que es muy habitual en nuestra región estacional de primavera, que vamos a la cabina de ultravioleta para preparar, entre comillas, que es un error importante, la piel, también influye no solo en el cáncer de piel, sino también en el fotoenvejecimiento, como decía, en esa arruga fina, en esa pérdida de elasticidad de la piel que vemos en personas jóvenes debido a que se han expuesto tanto al aire libre como en cabina de ultravioleta. Hay gente que tiene verdadero vicio con el tema de la exposición solar porque siempre tienen que estar morenos. En fin, a todos nos vienen algunos nombres famosos, ¿verdad? Que aunque ya tienen una edad bastante avanzada, pero hace ya décadas que tienen la piel completamente acartonada, puro cartón, ¿eh? Y todo esto es producto también del fotoenvejecimiento, ¿no? Así es, ha habido mucha campaña en la moda, también hay mucha famosa, hay gente popular con una piel muy clara, muy blanquita y que se protege muy bien, pero quizás pues sean menos ejemplares que el resto, y la verdad es que sí. Venimos también de generaciones en las que no solo no nos fotoprotegíamos, sino que hacíamos lo posible por estar bronceados y quemados, y claro, pues evidentemente eso lo estamos viendo ahora en personas de 50, 60 años, de aquellas generaciones en las que nos incluimos y en las que no había esta cultura. Ahora quizás probablemente, y esto se vio en Australia se vio efectivamente, la fotoprotección es un hábito que se adquiere en el colegio. En Australia tienen un gran problema con el cáncer de piel porque es una población de piel clara que no debería vivir donde vive, con la máxima exposición solar y radiación. Se lo tenían que haber dejado a los canguros. Exactamente. Entonces allí la fotoprotección es un hábito que se adquiere en la infancia, y uno va a una playa australiana y ve no solo que hay dispensadores de fotoprotector a la entrada de la playa, sino que ve a los niños que se bañan con camisetas protectoras, con gafas, con gorras. Entonces es una cuestión de que a los chiquitos, a los pequeñitos, consigamos trasladarle el hábito que nosotros desgraciadamente no tuvimos cuando niños. Yo recuerdo de niña que había gente que en las playas hacía una mezcla de una famosa crema de tarro azul y le echaban mercurio. Exactamente, ¿Mercurio? así es, claro. Madre mía. Las quemaduras eran brutales. Bueno, tenemos un oyente que quiere preguntar algo. Verónica de Sevilla. Quería saber si el médico de cabecera conoce perfectamente este tipo de patología, el cáncer de piel, ya que yo cuando alguna vez he consultado, nunca, jamás me han mandado al dermatólogo desde la Seguridad Social, nunca. Yo me están creciendo muchísimo los lunares, tengo muchos puntitos rojos que, me han comentado que eso es por la edad, yo tengo 43 años, acabo de cumplir. Pero es verdad que los lunares cada vez me crecen más, algunos verrugosos, incluso me molestan algunos y nunca me han mandado al dermatólogo. No sé si nos quedamos tranquilos con el diagnóstico del médico de cabecera. Bueno, muchas gracias.
Pues muchas gracias. Y la pregunta es muy interesante porque yo creo que tenemos que tranquilizar. En Andalucía, al menos, y sobre todo en lo que más conozco, que es la zona en la que trabajamos, podemos estar perfectamente tranquilos con el conocimiento y las habilidades de nuestros médicos de familia con respecto al cáncer de piel. De hecho, llevamos más de 20 años trabajando en este sentido con los modelos de teleconsulta. Les puedo decir que más del 80% de los carcinomas que nos llegan por teleconsulta vienen correctamente diagnosticados por el médico de familia. Y bueno, y curiosamente he tomado nota de lo que nos ha dicho la oyente: puntos rojos, lunares que crecen. Perfectamente su médico de familia conoce y por eso no le ha derivado al dermatólogo que esos puntos rojos son completamente normales, son los angiomas rubí o puntos rubí que ¿Eso llamamos. es lo que le llaman lunares de sangre? Exactamente, son los Vale. lunares de sangre, son puntos rubí que son completamente benignos, no hay que hacer nada. Los lunares crecen, esto es importante, este dato, hemos dicho que cualquier cambio en un lunar, pero los lunares, sobre todo los de la cara, ese dicho famoso que decía esto antes era un lunar y ahora es una verruga, efectivamente los lunares van madurando y se hacen más verrugosos. Y pues esto el médico de familia lo conoce y salvo que ese lunar, además de crecer, pues tenga otras características, el médico de familia conoce perfectamente los cambios que puedan, en general, que puedan hacer sospechar o no a un melanoma. De manera que transmitir tranquilidad, que nuestros médicos de familia están muy bien entrenados en este procedimiento. ¿El nebus se puede convertir en un melanoma? Es lo que decía antes, es muy raro, muy raro, muy raro. Algunos dan miedo, ¿eh? Sí, algunos dan miedo. Decía, bueno, es que es muy negro, no pasa nada. Es muy negro porque el pigmento está más en la superficie. Es que tiene pelo, no pasa nada. El pelo no indica que, sobre todo los lunares congénitos, lunares de los niños pequeños, suelen ser pilosos, con pelo, no indica absolutamente nada. Lo único que nos debe hacer sospechar es que ese color negro pues sea irregular, que tenga varios colores, que sea marrón claro, marrón oscuro, que tenga negro. Eso es lo que nos debe. Y eso, como decía, y volviendo al médico de familia, y eso el médico de familia lo conoce. Pero no porque un lunar sea completamente negro nos tiene que hacer sospechar que sea un melanoma. Hay cremitas que nos ponemos para simular que estamos más morenitas y que de hecho algunas de ellas nos ponen más morenitas. Sí. No sé qué proceso químico será el que siguen. Bueno, son pigmentos exógenos y efectivamente se usan mucho y también incluso hay algunos medicamentos, algunos productos que se toman por boca, en oral, que buscan un bronceado o un aspecto similar al bronceado. Los que se aplican externamente, estos líquidos o estas cremas, suelen estar hechos a base de carotenos. Caroteno es un pigmento, el famoso pigmento de la zanahoria. Claro, eso estaba pensando yo. Efectivamente, que es aplicado, pues da una tonalidad que se puede parecer a un bronceado, que es por supuesto saludable, no hay ningún problema con esto, pero ojo, no protege frente a la exposición solar. En el caso de que nos expongamos, aún usando estos productos, tenemos que continuar utilizando fotoprotector. Cuidado con ello. Tenemos a José Emilio de Málaga que quiere preguntar. Hola, José Emilio. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y tengo una prueba paterna que tiene lunares de la espalda. Me llamo Loli. O le ha vestido. Es difícil de entender. Sí, pero entender que tengo una lunares, una abuela que tiene lunares en la espalda. Vale. A cierta edad, personas ya de edad más avanzada, solemos ver muchas lesiones pigmentadas en la espalda, en el abdomen y en el tronco en general, pero no suelen ser lunares. En este caso es más frecuente que sean queratosis seborreicas, estas lesiones benignas que decíamos que a veces asustan mucho porque son muy irregulares y tal, pero en personas mayores estas lesiones muy numerosas que vemos a veces en estas personas, sobre todo en la espalda, son más bien queratosis seborreicas y son lesiones completamente benignas. Lo que pasa es que hay que mirarlas porque tanto va el cántaro a la fuente que un día puede ser no seborreica, a lo mejor, ¿cómo era? Queratosis actínica o en este caso incluso un melanoma, claro, hay que hacer una valoración, una revisión importante porque entre cientos de lesiones que puede tener una persona, alguna efectivamente puede ser un carcinoma o incluso un melanoma. Y es cierto que estas queratosis seborreicas crecen y se extienden porque a veces sobre todo gente mayor, ¿no? Personas mayores, abuelas, mucho en las calvas de los hombres, que se van haciendo grandes y grandes y tú dices, ¿por qué no se las quitará? Puede ser que es que llega un momento que ya no se puede
Sí, claro. ¿Extraer o por qué? Quitarse se pueden quitar cuanto antes mejor, porque efectivamente ya llegan a un tamaño que la herida que hay que provocar, pues ya casi que uno se lo piensa, sobre todo el paciente, ¿no? Entonces, las queratosis seborreicas, por supuesto, si están en sitios que empiezan a crecer, en principio no hace falta quitarlas. Son lesiones, como digo, completamente Bueno, benignas. estéticamente sí, ¿no? Estéticamente, si provocan una molestia estética, pues ahí efectivamente es donde hay que tratarlas. Y si decidimos tratarlas, cuanto antes mejor. Ya digo que una queratosis seborreica no requiere grandes equipamientos, se puede quitar y si es necesario incluso bajo anestesia local, un pinchacito en la zona, un poquito de anestesia y se quita sin ningún tipo de problemas cuando son pequeñas. Pero ya digo que si se dejan crecer, ya a veces el procedimiento puede ser más complejo. Pues ya si te parece, David, podemos ir recapitulando aquellos aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta para que nuestra piel esté sana y libre de padecer un melanoma, un carcinoma, un cáncer de piel. Pues yo lo dejaría en dos consejos o dos recomendaciones en dos etapas distintas. La primera es la prevención de evitar que se desarrolle el cáncer, y eso solo tiene una palabra que es fotoprotección. Y cuanto más joven, mejor. Y si a nuestros hijos pequeños conseguimos que ellos mismos se pongan su crema o que adquieran hábitos saludables de exposición solar, nos tenemos que exponer al sol, por supuesto, y más en Andalucía, vivimos con el sol, forma parte de nuestra vida. Tenemos que conseguir una relación saludable con el sol. Y el fotoprotector, como decía antes, cuando hace falta. Y cuando hace falta es cuando más radiación ultravioleta llega a la Tierra. Y en segundo lugar, diagnóstico y tratamiento precoz. En Andalucía podemos presumir de un sistema de acceso al dermatólogo que, bueno, no es porque yo trabaje en Andalucía, sino que tiene poca comparación con otras comunidades autónomas incluso, y si ya no salimos de España no hay que decir mucho más. Por lo tanto, cualquier lesión que nos pueda parecer sospechosa, sobre todo en personas ancianas, que no hemos hablado de ese tema, tenemos personas de edad muy avanzada que parece que porque tiene 90 años ya no merece la pena ir al médico a consultar esto. No dejemos de consultar cualquier herida que nos aparece en la cara, que nos parece una herida del afeitado o de la gafa. Detrás de estas heridas que parecen insignificantes puede haber un carcinoma que tiene una fácil solución. Ténganlo muy en cuenta. Una última cuestión tenemos. Quizás me haya perdido algo, pero que la pregunta es que cuando usted dice exposición al sol, ¿a qué se refiere? ¿A 10 minutos, 1 hora, 3 horas? Es decir, el tiempo que se considera una exposición al sol perjudicial. Buenas tardes. Muy interesante la pregunta, a ver si consigo, porque no es fácil explicar tampoco. Hay una exposición solar que es la que provoca quemadura. ¿Cuánto tiempo para provocar una quemadura? Depende de la piel de la persona y de dónde tome el sol y a la hora que lo tome. Perjudicial cualquier exposición solar que provoque quemadura. Y ojo, quemadura no es que salgan ampollas, quemadura es que se nos ponga roja la piel. La fase de enrojecimiento, que llamamos eritema, esa fase de enrojecimiento ya es una quemadura solar de primer grado, pero quemadura solar y por tanto perjudicial. Aparte de ese tipo de exposición perjudicial, luego está la crónica, esta que no nos damos cuenta porque no nos quemamos, porque a lo mejor somos muy morenos y no llegamos a quemarnos, pero esa es acumulativa. Y esa es 10 minutos, 20 minutos, pues eso se va acumulando y a lo largo de la vida, pues como el piloto, las horas de vuelo. Mientras más horas y más minutos de exposición, pues más posibilidades tendremos de desarrollar un cáncer de piel. Doctor, al final no te vamos a dejar irte, David, porque ahora han decidido los oyentes. Venga, una más. Hola, buenas tardes. Gracias por el programa, que todas las tardes me gusta mucho y lo escucho. Vamos a ver, mire, voy a hacer una pregunta que supongo que el doctor me la podrá responder. Yo tengo una nieta que tiene 7 años y tiene, yo esa palabra nunca la había oído decir hasta ahora que con ella, tiene moluscos. Ella dice, abuela, esos son moluscos. Y le salen bastantes. ¿Eso se quita o eso qué tratamiento tiene? Muchas gracias. Bueno, pues tranquilizarla porque no solo los tiene su nieta de 7 años, sino que una parte importantísima de niños de esa edad. El molusco, piscina, ¿no? exactamente, las piscinas, sobre todo en invierno y ahora también, se llama molusco contagioso y ya el nombre nos indica
pues el problema que tienen estas lesiones es que se contagian mucho de chico a chico y también ellos mismos pues manipulando, y al final pues lo interesante es quitarlos, y se quitan también de manera muy sencilla. A veces se dejan porque, bueno, ya se caerán, es verdad. Lo que pasa que a veces para cuando se caigan ya tenemos ahí cientos de lesiones que es muy difícil quitar, de manera que cuando son poquitos merece la pena quitarlos cuanto antes. Pues, doctor, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado para hablar del cáncer de piel. Hemos terminado con los moluscos, que poco tiene que ver, pero bueno, ya tenemos al derma